Bueno, agradecemos la presencia de María de Lourdes Navarro Vilis, de la cual les mostraremos una breve presentación. Hola, soy María de Lourdes Navarro Vilis, soy ingeniero industrial mecánico, egresada del Instituto Tecnológico de Veracruz. Desde hace 20 años me dedico a la docencia, trabajé 10 años en bachillerato, 3 años en el nivel de secundaria, impartiendo las materias de matemáticas, física y química. Y desde hace 10 años colaboro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ives. Ahora sí, quiero cederle el uso de la voz a la ingeniera María de Lourdes. Un gusto. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Es un gusto para mí participar en esta serie de talleres y cursos. Eh, y pues les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su presencia a esta pequeña charla. Voy a compartir mis diapositivas. Bueno, este módulo lleva como título las TIC como estrategia para el fomento del pensamiento matemático y científico. Y vamos a iniciar, pues, hablando un poquito sobre lo que es el pensamiento. Pues para nosotros el pensamiento es un producto de la mente, por lo tanto se puede definir que es un acto de naturaleza mental. Algunos autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel, nos dicen que el pensamiento es fundamental para el desarrollo cognitivo de las personas y entonces lo definen como la capacidad para captar y producir ideas. El pensamiento funciona cuando forma conceptos en el cerebro, resuelve problemas y se toman decisiones. La estructura del pensamiento es lo que se conoce o se le llama como formas lógicas del pensamiento, de las cuales tenemos el concepto, que es el reflejo mental de algo, es la idea mental que nosotros nos hacemos de algo, el juicio, que es el pensamiento en el cual se afirma o se niega algo, y el razonamiento, que es una forma del pensamiento en la que obtenemos nuevos juicios a partir de otros que ya conocemos. Cuando estas tres formas lógicas del pensamiento se utilizan, cuando estas tres formas lógicas del pensamiento se utilizan para solucionar ejercicios matemáticos en forma correcta, entonces estamos hablando del pensamiento lógico matemático. Este pensamiento lógico matemático, pues digamos que es la unión del pensamiento lógico, el cual es preciso y exacto, se basa en hechos reales o datos probabilísticos, es analítico y racional, sigue reglas, es secuencial y es indispensable para la solución de problemas. Y cuando se conjunta este pensamiento lógico con las reglas del lenguaje matemático, que pues es un conjunto de signos que representan cantidades y las relaciones lógicas que existen entre ellos, entonces hablamos precisamente de este pensamiento lógico matemático. Cuando nos referimos al lenguaje matemático, a veces pensamos únicamente en operaciones y en ese tipo de cosas que habitualmente llamamos matemáticas. Sin embargo, bueno, el lenguaje matemático es muy similar al lenguaje, a la gramática, al español que nosotros utilizamos en nuestro caso, y que
pues no está dividido, es bastante similar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una oración en la que decimos que Pedro es bueno y tenemos una ecuación que me dice x más y es igual a 3, pues habrá quien diga, bueno, ¿y cuál es la relación? Son cosas completamente diferentes. Pues no es lo mismo, es una oración. En el caso de Pedro es bueno, pues Pedro es el sujeto y tenemos un predicado, es bueno. Y en el caso de una ecuación, x más y igual a 3, x más y sería mi sujeto, igual a 3, pues vendría siendo mi predicado. Al igual que en la gramática, pues nosotros también en matemáticas tenemos, se llaman disyunciones, la famosa o, la conjunción, que es la y, condicionales, etcétera. Entonces, el lenguaje matemático, esta serie de signos, esta serie de símbolos, pues de alguna manera, cuando nosotros poco a poco vamos trabajando con matemáticas, pues vamos entendiendo que es un lenguaje álgebra, por ejemplo, es la base de matemáticas a nivel un poquito superior, como es en bachillerato, que ya se ven otro tipo de matemáticas, geometría analítica, etcétera, cálculo. Bueno, la parte fundamental pues es el álgebra, porque a partir del lenguaje algebraico es como nosotros, bueno, vamos a interpretar otras cosas. Entonces, sin embargo, es muy, muy similar a lo que nosotros manejamos en la gramática. Entonces, desafortunadamente, en la actualidad, pues muchos de nuestros jóvenes no se interesan por matemáticas, pues precisamente porque para ellos es algo completamente complejo, quizá porque nosotros mismos como docentes, pues no les hemos transmitido esa parte, que es un lenguaje como el español, y que conforme nosotros vamos entendiendo, así como cuando comenzamos a leer, vamos asociando la unión de, no sé, de letras, de sílabas, para formar palabras y así vamos formando enunciados, pues de igual manera lo vamos a hacer en matemáticas. Quizás si nosotros le transmitimos a los jóvenes ese pensamiento, esa manera de ver matemáticas, entonces pues vamos a obtener muchos mejores resultados. Bueno, pues entonces seguimos platicando acerca del pensamiento lógico matemático. Entonces, el pensamiento matemático, para Cantoral, que a mí me gusta mucho, tiene por ahí un libro que precisamente habla sobre cómo se enseña matemáticas, dice que el pensamiento que utilizan las personas que se dedican profesionalmente a las matemáticas, eso para él es pensamiento matemático. Sin embargo, también dice que el pensamiento matemático se puede ver desde se puede interpretar de tres formas, como una reflexión espontánea de los matemáticos o de las personas dedicadas a matemáticas sobre la naturaleza de su conocimiento, también como parte de un ambiente científico en el que surgen y se desarrollan los conceptos y las técnicas matemáticas para resolver tareas, y también como resultado del enfrentamiento cotidiano a múltiples tareas de todos los seres humanos. Entonces ahí él ya nos está diciendo que el pensamiento matemático no únicamente es para aquellos que se dedican a matemáticas, sino que es la construcción de ideas matemáticas en la vida cotidiana, pensando matemáticas no únicamente como símbolos y cantidades, sino como lo que les mencionaba, como un lenguaje que de alguna manera va muy, pero muy relacionado con la gramática. Ok. El pensamiento matemático tiene los siguientes procesos, o se realizan dentro del pensamiento matemático los siguientes procesos: la abstracción, la justificación, la visualización, la estimación y el razonamiento bajo hipótesis. Por lo tanto, el pensamiento matemático es una red compleja de pensamientos tanto elementales como avanzados. En la educación básica, bueno, nosotros por ahí sabemos que Piaget nos dice que existen tres tipos de conocimientos: el físico, el lógico, matemático y el social. Y también sabemos que ese pensamiento lógico-matemático es precisamente el pilar
que va a dar características a la persona en el primer periodo de su vida. Entonces, desde que estamos o desde que somos pequeños, desde que son pequeños nuestros estudiantes, de alguna manera, pues ellos, incluso antes de asistir a la escuela, ellos empiezan a desarrollar ese pensamiento o ese conocimiento lógico-matemático. Una vez que ellos pasan de ese primer periodo de vida y entonces ya ingresan a la escuela, pues obviamente este pensamiento o ese conocimiento lógico-matemático, pues es trascendente para los niveles superiores de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya en la escuela, bueno, pues el que tengan ellos desarrollado ese pensamiento lógico-matemático, pues apoya y consolida la enseñanza que se caracteriza por la interacción de otras disciplinas. Entonces, este pensamiento matemático, pues es muy importante para nuestros estudiantes porque no solamente ayuda en la parte a lo que se refiere netamente matemáticas, sino que les va a permitir interactuar con otras disciplinas a medida que ellos van avanzando en su educación. Por ejemplo, sabemos que la educación básica pues nos dice que los alumnos, mediante el pensamiento matemático, el desarrollo de ese pensamiento matemático a lo largo de su educación básica, pues debe de ser capaz de solucionar problemas que incluyen aritmética, álgebra, geometría, etcétera. Conforme ellos van avanzando en sus niveles educativos, pues ellos van resolviendo cada vez problemas más complejos. También habla de que el pensamiento matemático va a permitir el trabajo individual y colectivo para que ellos formulen explicaciones, apliquen métodos, pongan en práctica algoritmos y todo esto los lleve finalmente a la resolución de problemas. Una de las cosas importantes que también plantea, digamos, dentro de lo que es el pensamiento matemático en la educación básica, pues es que los alumnos, los estudiantes argumenten, que tomen los errores como fuente de aprendizaje y principalmente que a lo largo de todos estos niveles educativos, pasan desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, pues ellos vean que las matemáticas y que el aprender matemáticas pues no es únicamente para su etapa o su vida escolar, sino que tiene aplicación, pues más allá de la escuela, tiene aplicación en su vida cotidiana. Bueno, con respecto al pensamiento, ya vimos, bueno, que es una imagen mental, etcétera, pero también tenemos dos tipos de pensamiento. Lo que llamamos pensamiento cotidiano, que es el que utilizamos todos en nuestra vida diaria, y tenemos el pensamiento científico. Este pensamiento científico, pues, se sistematiza para poder tener un mejor accionar sobre la realidad. Entonces, bueno, la diferencia principal, antes de que hablemos de ciencia, entre este pensamiento cotidiano y científico, pues únicamente es el nivel de abstracción que tiene, la profundidad que tiene en estos pensamientos, para que de un pensamiento cotidiano pasemos a un pensamiento científico. No quiere decir que estén divididos, en realidad, pues están de alguna manera relacionados, porque este pensamiento científico va a surgir a partir del pensamiento cotidiano, cuando dentro de mi vida diaria yo ya no pueda resolver un problema de manera empírica, llamémosle así, de manera fácil, sino que ya tenga más problema de su solución, entonces ya se vuelve un problema científico, ya tengo que empezar a sistematizar, a organizar quizá la información, a ver quizás si tengo que experimentar algo para poder obtener esa solución. Entonces, al hablar de pensamiento científico, pues obviamente tendremos que hacer referencia a la ciencia. La ciencia es el conocimiento y tiene carácter racional, sistemático, exacto y verificable. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, que la ciencia pues
involucra estas, o tiene estas características. En la parte sistemática, pues es, digamos, que debe de llevar un orden, hay exactitud en ese conocimiento científico, es verificable, o sea, yo puedo comprobar que es verdad o que es mentira, pero eso mismo me lleva a que la ciencia también es falible. Todos los avances científicos que conocemos en la actualidad, pues no nacieron de un día para otro ni al primer intento. Obviamente se tuvo que estar haciendo muchas pruebas, experimentar para poder llegar a un resultado, y muchas veces el resultado que se espera pues no es precisamente lo que se obtiene. Entonces, por eso se dice que la ciencia es falible, puede fallar. Entonces, eso nos lleva, hablamos ya de pensamiento científico, de ciencia, y la investigación científica que está involucrada en esto, pues es, según Bunge, la reconstrucción conceptual del mundo es una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta. Día con día, ahorita que estamos quizá ya mucho más inmersos en la red, en la web, pues tenemos constantemente noticias ahorita con la contingencia sobre las investigaciones que se están haciendo para la creación de vacunas, para la creación de medicamentos que puedan de alguna manera paliar toda la sintomatología y todos los problemas que contrae la enfermedad. Y también, bueno, se sigue investigando sobre nuevas cepas, sobre nuevas, el virus, cómo se va mutando, cómo se va transformando en otros, y bueno, día a día se está haciendo investigación. Entonces, la investigación científica, pues nos sirve precisamente para que tengamos un conocimiento más amplio del mundo que nos rodea y sobre todo más exacto. El pensamiento científico es una, ay, aquí sí no veo. Ok, es la capacidad para formular ideas y representaciones mentales en forma racional y objetiva. Y el pensamiento científico parte de observaciones y experiencias que nos van a generar interrogantes o dudas. Eso es lo interesante cuando hablamos de pensamiento científico. Pues el pensamiento científico constantemente, nosotros al estar observando nuestro entorno, pues nos van surgiendo dudas del cómo, del qué, del para qué. Y entonces, las dudas sobre si es cierto, hasta dónde es verdad, etcétera. Entonces eso, cuando se generan estas interrogantes o dudas, se van a utilizar para poder aclararlas, se van a utilizar métodos de comprobación, y estos métodos de comprobación pues se basan en la experiencia o en la experimentación y en la medición. O sea, no nada más es el hacer un experimento, el hacer pruebas, sino también medir esas pruebas, y entonces por eso es que este pensamiento científico pues es, como se mencionaba en un principio, sistemático, o sea, lleva un orden, lleva una secuencia, y entonces al nosotros seguir toda esa secuencia, pues llegamos a conclusiones que pueden ser válidas o que pueden desecharse. Por lo tanto, podemos decir que el pensamiento científico cuenta con objetividad. ¿Por qué? Bueno, porque los elementos son innegables, está basada en hechos. También decimos que el pensamiento científico tiene racionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque me permite distinguir entre lo bueno y lo malo, y además está sujeto a leyes y principios. También cuenta con sistematicidad. ¿Por qué? Bueno, porque como ya se mencionaba, debe de existir un orden para que se lleve a cabo o para que nosotros de un problema podamos llegar a la solución. Según Bunge, que es un filósofo, él ha escrito mucho sobre precisamente la ciencia, la investigación científica, el pensamiento científico, y para Bunge,
el pensamiento científico es fáctico, o sea, tiene todas estas características que vamos a nombrar a continuación o enumerar a continuación. Nos dice que el pensamiento es fáctico. ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento científico está basado en hechos reales. También nos dice que es trascendente. ¿Por qué? Bueno, porque va más allá de hechos que ya tenemos, porque los va a modificar y termina transformándolos. Es analítico, descompone los objetos en partes, digamos, elementales para poder estudiarlos mejor, pero también parte del todo, es decir, llega a estos elementos que son parte del todo, y es analítico, digamos que van juntos, porque, bueno, porque a partir de un elemento hace una especie como de, ¿cómo decir? Los desglosa, los desmenuza hasta sus partes más pequeñas para poder estudiarlas una a una. Es especializado. Bueno, las ciencias, y esto es mucho más evidente hoy en día, cada vez, conforme la ciencia va avanzando, conforme las investigaciones científicas avanzan, pues resulta que vamos teniendo que las ciencias se dividen y que existen cada vez más nuevas especialidades y nuevas disciplinas. Quizá anteriormente, no sé, hablamos de la medicina, por poner un ejemplo. Bueno, la medicina, bueno, antes lo común eran los médicos generales, ahora cada vez va habiendo más especialidades, pero dentro de esas especialidades, por ejemplo, a mí me tocó visitar un hospital de la vista en la Ciudad de México, que es muy, muy importante, porque realizan ahí, yo nunca había visto que hubiera un especialista para cada parte del ojo. O sea, además de que conocemos al oftalmólogo, bueno, también hay oftalmólogos, que ya es una especialización de la medicina. Bueno, hay personas que estudian el cristalino, hay personas que estudian la córnea, y así hay todo lo que es las partes que componen el ojo. Cada una de esas partes es estudiada y, bueno, en el caso de ese hospital especializado en la vista, pues hay médicos especialistas en cada uno de esos elementos que conforman el ojo. Entonces, cada día van apareciendo nuevas disciplinas, por eso dice que el pensamiento científico pues es especializado. Es claro y preciso porque tiene un lenguaje propio, independientemente de la rama, la disciplina. Cada una de ellas tiene su propio lenguaje y además la precisión es que registra precisamente esos fenómenos. Entonces, por eso es claro y preciso. Comunicable. Aquí es importante porque precisamente el pensamiento científico no es de una persona o no es únicamente de quien lo está desarrollando o de quien está haciendo una investigación científica, sino este pensamiento científico es tan amplio que se va a comunicar a todos aquellos que estén interesados, no necesariamente estén involucrados con la especialidad, por así llamarlo, sino simple y sencillamente cuando uno tiene interés. Quizá al principio sea un poco complicado por el lenguaje, que ya mencionamos que el pensamiento científico tiene un lenguaje propio, pero todo aquel que esté interesado, quien investiga, comunica y, bueno, ahora sí que es para todos. Esa es una característica que es comunicable. Verificable, pues definitivamente se hace mediante la observación y la experimentación, verificar si ese planteamiento inicial es válido o no. También es metódico, pues sí, porque es producto de una investigación planificada. Cuando se hace o cuando se trabaja con el pensamiento científico, pues no es nada más al azar, sino siempre hay que llevar cierta metodología, ciertos pasos a seguir en la investigación para que se pueda llegar a un resultado. También nos dice que es sistemático porque tiene un cuerpo coherente que está lógicamente integrado y, bueno, tiene que ver con precisamente llevar un orden.
Nos dice también que es general, integra hechos o casos particulares en conceptos y principios generales. Cuando estudiamos o cuando aplicamos nuestro pensamiento científico, pues ahora sí que vamos de lo particular a lo general y viceversa. Puede ser que nosotros tengamos un problema en concreto, pero que va a ser tratado con leyes generales, es decir, un caso específico, un caso particular tratado con leyes generales, y también puede ocurrir lo contrario, que nosotros generalicemos, o sea, que se haga un estudio o que busquemos una respuesta, pero que esa respuesta al final sea contundente, que me permita a mí crear, claro, eso ya lo hacen los grandes investigadores, que me permita a mí crear leyes o principios. Nos dice que es legal, y quizá aquí entremos así como un poquito en legal, o sea, nosotros conocemos legal como algo que tiene que ver con el derecho. Bueno, aquí no es tanto eso, sino que se refiere a la legalidad en cuanto que trabaja con las leyes de la naturaleza o establece leyes de la naturaleza. Por eso se dice que el pensamiento científico es legal. Y es explicativo porque precisamente mediante estas leyes y principios, bueno, pues se da explicación a muchos de los fenómenos que nos rodean. El pensamiento científico también es predictivo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo una situación que tiene características de otras que estoy realizando o que ya realicé, entonces puedo predecir de alguna manera qué es lo que va a ocurrir más adelante. También es abierto porque se cambia constantemente, estamos cambiando de acuerdo a las nuevas observaciones, a las nuevas experimentaciones, y entonces cambia y además se puede perfeccionar. Y por último, nos habla de que el pensamiento científico es útil. Claro que es útil porque para todos los ámbitos del desenvolvimiento humano, pues debe de ser útil, debe de servirnos a todos, y vemos que, bueno, muchos de los avances científicos, ya hablamos de un pensamiento científico obviamente mucho más desarrollado y específico, bueno, todos esos avances que en la actualidad o de los que en la actualidad estamos al tanto o conocemos o nos informamos, bueno, todos esos avances tienen una utilidad para el ser humano, y bueno, esa es una de las grandes características precisamente de este pensamiento científico, que debe de ser útil, es decir, debe servir al ser humano para cualquier ámbito. Y aquí viene algo muy importante. Empezamos hablando del pensamiento matemático, del pensamiento científico, y una de las cosas más importantes es que el pensamiento científico tiene como base el pensamiento matemático. Es decir, no puede haber pensamiento científico si no hay como fundamento pensamiento matemático. Es decir, ambos van de la mano. Entonces, muchas veces, y bueno, creo que lo habrán notado a lo largo de la charla, pues a veces se cae como que son las mismas características o son las mismas definiciones. Pues sí, porque a final de cuentas el pensamiento científico tiene su base en el pensamiento matemático, no puede existir uno sin el otro. Por eso es importante que nosotros como docentes procuremos que nuestros estudiantes desarrollen ese pensamiento matemático, porque bueno, es la base para que ellos también puedan desarrollar el pensamiento científico, para que puedan trabajar en ciencias. Creo que la mayoría que hemos trabajado, que trabajamos con ciencias, física, química, pues quizá el problema más común con el que nos encontramos, pues es que nuestros jóvenes pues tienen por ahí, les cuesta mucho trabajo aprender física, pero no por la física en sí, no es difícil quizá tanto aprender química como esa parte
esos conocimientos básicos que deben de tener en matemáticas, deben de haber desarrollado bien su pensamiento matemático y entonces, bueno, el pensamiento científico podría decirse que viene prácticamente, pues, de una manera mucho más simple. ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente aplicar y tienen en muchos aspectos, pues son, convergen y entonces a veces los chicos nos dicen es que se me dificulta física. Pues sí, pero el problema no es tanto física. El problema es que a lo mejor les cuesta un poquito hacer una conversión de unidades, les cuesta un poquito despejar una fórmula. Yo creo que ese es el punto más contundente en que nosotros nos damos cuenta que nuestros estudiantes tienen problema no con la materia en particular, sino un poquito con su pensamiento matemático. Yo trabajé en los niveles de secundaria y bachillerato y bueno, era una situación, digamos, común y corriente. Desde hace 10 años trabajo a nivel universitario y el problema sigue siendo el mismo. Aun cuando ellos, bueno, ya cursaron secundaria y bachillerato, es muy común que ya en la etapa universitaria, en el caso concreto, yo trabajo en el área de ingeniería, entonces sí siempre ellos preguntan, ¿para qué matemáticas? ¿Por qué tantos ejercicios de matemáticas? ¿A poco como ingeniero voy a estar haciendo, no sé, integrales? Y bueno, la respuesta siempre es la misma. Bueno, estamos trabajando matemáticas, uno porque quizá en algunos casos se tengan que utilizar, por ejemplo, integración, etcétera, matemáticas superiores, pero sobre todo para que ustedes continúen desarrollando su pensamiento matemático, que les va a ayudar en otras materias y que sobre todo, yo creo que eso es lo más importante, nos va a ayudar a tomar decisiones, sea que estés en un área que lleve matemáticas, como la ingeniería, la administración, o en un área que no lleve cálculos matemáticos, como puede ser, no sé, ciencias de la comunicación. Sin embargo, es importante que se siga desarrollando ese pensamiento matemático para la toma de decisiones. Yo creo que cuando nosotros solucionamos problemas y llegamos a tomar una decisión, pues ahí es donde principalmente se ve reflejado el pensamiento matemático que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y obvio, lo seguiremos aún nosotros como docentes. Debemos de continuar estimulando esa parte para que pues seamos mucho más, digamos, transmitamos a nuestros alumnos de una manera mucho más fácil precisamente la importancia de las matemáticas en nuestra vida o del pensamiento matemático en nuestra vida. Por ahí una educadora, me parece que es escocesa, Wendy Harlan, nos dice que en la educación básica el pensamiento científico es la capacidad de sostener y desarrollar la curiosidad y sentido de maravilla por el mundo que nos rodea. Yo creo que eso es algo que debemos de mantener siempre presente en cualquiera de los niveles en los que trabajemos. Sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho, porque tengo familiares en la parte de preescolar, me gusta mucho cuando escucho, ahora que son videoconferencias, una clase de ciencias, esa capacidad y esa maravilla que sienten los pequeños por el mundo que les rodea, el de conocer, el de cuestionar qué es lo que sucede, por qué sucede. Yo creo que eso no solamente lo debemos de estimular o favorecer a nivel preescolar, sino en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y aún incluso quienes, en mi caso, nos dedicamos a nivel superior, seguir manteniendo esa capacidad de desarrollar la curiosidad de nuestros estudiantes. Perdón. También nos dice Harlan que este pensamiento científico es el acceso a modos de pensar y razonar basados en la evidencia y razonamiento cuidadoso. Por ahí se habla también de algo que se denomina pseudociencia. Yo creo que debemos de buscar o de fomentar siempre en los estudiantes
que indaguen, que investiguen y que sobre todo tengan evidencia de lo que se dice, o sea, que cuando ellos escuchen algo, pues pongan ahí a funcionar ese razonamiento que poseen y no nada más dejarse llevar por lo que digan otros sin que estos otros justifiquen o muestren una evidencia de lo que dicen. Entonces creo que sí debemos de hacer, mediante el pensamiento científico, desarrollar precisamente el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y hacerlos ciudadanos críticos. También nos dice que el pensamiento científico es la satisfacción de encontrar respuestas por uno mismo. Yo creo que no hay nada más gratificante para uno como docente que ver esa carita de felicidad cuando se resuelve un problema, cuando se halla la solución de algo, cuando se encuentra el porqué de algo que no se conocía. Yo creo que esa cara de satisfacción de nuestros estudiantes, como dicen, no tiene precio, y es que ellos se sientan satisfechos precisamente de encontrar esas respuestas, pues creo que es algo muy, muy importante, tanto para ellos a nivel personal, en su autoestima, en su crecimiento personal, como para nosotros como docentes, el ver que, bueno, ellos están aprendiendo y ellos están entendiendo el mundo que les rodea. También nos dice que el pensamiento científico nos da flexibilidad en el pensamiento y respeto a la evidencia. Es un poquito como lo que se mencionaba aquí en el punto 2, que ellos siempre estén ahí atentos a verificar lo que se dice, verificar lo que se hace, experimentar para lograr un resultado, para solventar esas dudas que a veces ellos tienen, esos cuestionamientos que hacen, y entonces que su pensamiento esté siempre abierto para respetar. Muchas veces no es lo que tú esperas un resultado y quizá no, cuando lo obtienes no era lo que tú esperabas. Bueno, pero también esta parte del pensamiento científico lleva a los estudiantes a tener esa flexibilidad en su pensamiento y, bueno, aceptar lo que es evidente, aunque no sea lo que ellos pensaban o lo que ellos decían o lo que ellos creían. Bueno, deben también de ser respetuosos, pues ahora sí que ante los hechos, pues no hay manera de hacer una refutación. Y este pensamiento científico da precisamente ese deseo y capacidad de seguir aprendiendo. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de transmitir o que debemos de enseñar a nuestros estudiantes es precisamente aprender a aprender y que a lo largo de su vida continúen con ese aprendizaje. Yo creo que a todos nos lo dijeron y todos lo hemos constatado. Todos los días se aprende algo y si un día no aprendimos, bueno, pues podríamos decir que es un día perdido. Algo, aunque sea mínimo, aunque sea sencillo, aunque sea algo muy básico, pero muchas veces decimos, yo eso no lo sabía. Entonces quiere decir que estamos teniendo un aprendizaje y debemos de fomentar siempre en nuestros estudiantes, y precisamente el pensamiento matemático, el pensamiento científico es lo que hace que ellos estén siempre ávidos y deseosos de seguir aprendiendo. Y bueno, todo esto, a final de cuentas, nos lleva a que cuando se desarrolla adecuadamente este pensamiento científico, pues llegamos a la autonomía y llegamos a la solución de problemas, y al solucionar problemas, bueno, pues de alguna manera, pues también vamos teniendo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Una vez que nosotros tomamos decisiones, que les decía yo, en lo personal creo que es la parte más importante de todo esto de fomentar el pensamiento matemático y científico. Y bueno, pues este pensamiento científico, junto con el pensamiento matemático, pues proporciona siempre certeza, validez y generalidad al conocimiento. Y bueno, como en el título de la charla, y pues es lo que estamos viviendo ahora, vamos a relacionar o vamos a ver de qué manera precisamente las TIC o tecnologías de la información y la comunicación, pues de alguna manera son una estrategia para fomentar ese pensamiento matemático y científico. Bueno, ya es algo que
pues ustedes ya deben de conocer o ya saben, porque creo que ya ha habido otros talleres con esta temática, pues son recursos, son herramientas y son programas, esos son las TIC. Y estos recursos, herramientas y programas nos sirven para, o los utilizamos para procesar, para administrar y para compartir información mediante dispositivos electrónicos o tecnológicos como son las computadoras, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores de audio y video. Y bueno, esas tecnologías de la información y la comunicación, bueno, se utilizan en muchos ámbitos, pero en la educación nos llevan a un aprendizaje constructivista y significativo. ¿Por qué? Bueno, porque el alumno, cuando utiliza, el estudiante, cuando utiliza estas herramientas, pues entonces va aprendiendo a partir de los conocimientos que él ya tiene y además la búsqueda de información, bueno, pues hace que esos conocimientos previos los transforme en otros conocimientos nuevos. Por eso es tan importante el uso de las TIC en la educación. Y bueno, en la actualidad, pues no hemos tenido, digamos que otra alternativa. Es algo que, pues nos hemos visto de alguna manera, sin que suene mala palabra, nos hemos visto obligados a utilizar, dadas las circunstancias. Por ahí la UNESCO, desde el 2015, cuando preparaba su Agenda 2030, nos decía, o dice, porque existe el documento, que está hecho en 2015, pues nos dice que el uso de las TIC nos sirve para reforzar los sistemas educativos, o era deseable, más bien esa es la palabra, era deseable que ya cuando llegáramos al año 2030, que ya estamos a 10 años de distancia, que cuando llegáramos al año 2030, la educación necesitaba de la utilización de las TIC para reforzar los sistemas educativos, para difundir conocimientos, para dar acceso a la información, para que el aprendizaje fuera efectivo y de calidad y para que hubiera una prestación más eficaz de servicios. Y me llamó mucho la atención porque en uno de los párrafos, que yo lo incluí en la revisión bibliográfica que les puse como lectura base, que es todo esto de lo que estoy hablando, me llama mucho la atención porque precisamente hablaba de que era importante esa utilización de las TIC para que en un caso de algún conflicto o algún desastre natural, pues los estudiantes pudieran seguir teniendo acceso a la educación. Y bueno, creo que no hace mención de ninguna pandemia. Ellos quizá veían algún conflicto bélico, desastres naturales, inundaciones, temblores, no sé, quizá alguna situación en la cual no se pudiera tener acceso a una clase presencial, y entonces ellos decían, bueno, para 2030, pues debe de estar ya la educación completamente inmersa y apoyada en las TIC para que no se pierda esa continuidad en el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, 10 años antes, resulta que nos enfrentamos a esta situación de contingencia en la cual pues el cierre de las escuelas obligó precisamente a que hiciéramos, ahora sí que echáramos mano de las TIC para apoyarnos. Sé que este punto es un punto muy sensible porque precisamente esta situación ha hecho evidente pues que hay lugares en los que no hay internet. Ha hecho evidente que no todos nuestros estudiantes disponen de los recursos o de los medios, dispositivos electrónicos para poder continuar con su aprendizaje. Sí, a mí me conflictúa un poco decir, bueno, vamos a hablar de TIC cuando pues es una realidad que no todos los estudiantes, incluso muchos no tienen ni acceso a un televisor. Entonces, sí es un poquito complicado, dadas, o sea, digo, es un punto muy sensible,
porque no es necesario estar en una comunidad lejos para carecer de estos medios de comunicación y de transmisión de información con nuestros estudiantes. Aún aquí en Jalapa, capital del estado, tenemos esas situaciones de estudiantes que no cuentan con los dispositivos o que a lo mejor hay una sola computadora o un solo teléfono y que son varios de diferentes niveles los miembros de la familia que lo utilizan para la educación, pero además debe de ser compartido con los papás que desde casa también están trabajando. Entonces, bueno, aunque ya vemos que la UNESCO tenía previsto que para 2030 se hiciera un uso más, digamos, global de las tecnologías de información y comunicación, bueno, pues lo estamos haciendo de alguna manera, como mencionaba en un inicio, obligada, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, también estas TIC pues son una estrategia precisamente para el desarrollo del pensamiento matemático y científico, y ahorita vamos a ver en qué nos van a ayudar o a partir de qué nos va a servir. Bueno, las TIC nos dice que pues tiene, en el caso de los estudiantes, en el caso de su utilización para la educación, pues tiene las siguientes características. La flexibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque su uso se puede adaptar a las necesidades específicas de una tarea. Tenemos dentro de de los software o programas, tenemos las plataformas y tenemos muchas herramientas que podemos adaptar para realizar una tarea específica, editores de textos, por ejemplo, hay, pues no sé cómo son plataformas, no son plataformas, son páginas web en las cuales de manera gratuita tú puedes hacer, no sé, una infografía, un póster, un tríptico, etcétera. Entonces, dependiendo la tarea que tú vayas a realizar, entonces, puedes utilizar algunas de las TIC y precisamente, ¿por qué? Bueno, porque son flexibles. También tienen otra cualidad u otra característica que es la versatilidad. ¿Por qué? Bueno, porque se pueden realizar diferentes tareas o actividades en diferentes formatos. Quizá, no sé, hablando de los tipos de aprendizaje o de las maneras en las que aprenden las personas o en las que se pueden expresar mejor, pues hay quienes tienen facilidad para hacerlo de una forma gráfica, hay quienes tienen habilidad para hacerlo de una manera, de una producción de texto, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esa versatilidad dentro de las TIC. También hay interactividad. ¿Por qué? Bueno, porque hay una interacción precisamente para descubrir contenidos y bueno, para poder lograr la realización de ciertas tareas. Y también nos dice que otra de las características de las TIC pues es la conectividad. O sea, todas estas características van enfocadas a la educación o al aprendizaje de los estudiantes. La conectividad, bueno, pues es la que nos va a permitir comunicar, compartir o intercambiar la información mediante foros como los que vamos a tener o los que están teniendo durante estos cursos y talleres, mediante correo electrónico, mediante chat. Yo, por ejemplo, uso mucho el Facebook con mis estudiantes, creo un grupo de Facebook y en este grupo pues les comparto cierta información. Si ellos están trabajando, bueno, pues obviamente las materias con las que yo generalmente trabajo pues no son teóricas, son de hacer problemas. Ahorita, por ejemplo, estoy dando química orgánica y estoy trabajando una materia similar a física en la que, bueno, se tienen que resolver problemas y entonces les explico mediante diapositivas o mediante algún video el procedimiento y entonces nuestro trabajo en clase consiste en les doy un problemario
y ellos van resolviendo y me van mandando fotos de lo que ellos avanzan, y bueno, ya yo les reviso, está bien, está mal, mira, ahí cambia, ahí te equivocaste en esto, etcétera. Entonces es una manera de, pues de estar cerca de ellos, de acompañarlos en su aprendizaje, y bueno, creo que es la manera en la que están trabajando o estamos trabajando la mayoría de los docentes, independientemente del nivel en el que laboremos. Y entonces, estas TIC fomentan el pensamiento matemático y científico mediante el planteamiento de problemas, la búsqueda y selección de información. Esto es algo bien importante. Antes de que nosotros tuviéramos clases, ya sea en línea, a distancia, etcétera, creo que nuestros estudiantes únicamente utilizaban el celular o la computadora cuando les encargábamos, no sé, investigar cierto concepto, definición, etcétera. Y ellos lo único que hacían era, el primero que googleaban, salía alguna página web, e inmediatamente cortaban y pegaban. Creo que a partir de esta contingencia, se ha venido fomentando mucho en que ellos sean más selectivos con la información que recaban. Cuando buscan, ya no se van únicamente a lo primero que sale, sino como que ya empiezan a tener, y eso creo que es muy bueno, empiezan a tener otro criterio para buscar, para seleccionar esa información que ellos necesitan. Y entonces, pues estamos fomentando su pensamiento, el desarrollo de su pensamiento matemático y científico. También estamos trabajando, pues ahora sí que varias materias, es un trabajo multidisciplinario y además es colaborativo. Y creo que eso es bien importante. En la época actual, en la contingencia, creo que es complicado que cada maestro, bueno, esa es una sugerencia, ¿verdad? Cada maestro encargue una cosa, y entonces creo que una de las principales quejas al inicio de la contingencia y cuando se empezó a trabajar a distancia, pues era de que todo mundo les encargaba una infinidad o una cantidad enorme de tareas. Yo creo que quizá, y creo que ahora sí se están organizando, pues quizá dos maestros de materias diferentes pueden hacer una evaluación con una misma tarea, con un mismo trabajo, etcétera. Y además también hay que buscar mucho en ellos. Creo que una de las, a nivel emocional, una de las cosas que más ha impactado a nuestros estudiantes y a nosotros también, seamos honestos, es pues el estar aislados. Sí es muy bonito estar en casa con la familia, pero nos hace falta esa convivencia, y en el caso de los niños y jóvenes, ese contacto con sus compañeros, con sus amigos, la hora del recreo, etcétera. Y entonces creo que debemos de fomentar precisamente mediante el uso de las TICs el trabajo colaborativo, no nada más colaborativo entre pares docentes, sino colaborativo entre nuestros estudiantes. Yo lo que hago, les voy a compartir, por ahí encontré también, creo que esto también ha servido a que nuestros mismos colegas nos pasen tips y nos pasen, compartamos, ¿no? Diferentes herramientas, plataformas, etcétera, todo lo que vayamos encontrando y empezamos a manejar, lo compartimos con nuestros compañeros docentes. Por ahí un compañero me compartió una pizarra digital, pero no es la pizarra que trae el Classroom o el Google, sino es otra pizarra. Creo que también hay una pizarra en Teams. Esta pizarra, para quienes trabajan matemáticas y ciencias, física, que resolvemos problemas, es una pizarra que precisamente te permite escribir ecuaciones. Al principio es un poquito latosito porque, bueno, tenemos que andar buscando, ¿no? Dónde está el símbolo, dónde está, para escribir correctamente la ecuación o la fórmula. Pero a mí me ha funcionado mucho porque se puede compartir incluso el link con los estudiantes y ellos también pueden interactuar en esa pizarra. Entonces, lo que nosotros hacemos o lo que yo trabajo con ellos es el trabajo colaborativo en cuanto a que hacen equipo.
también para eso utilizo, por ejemplo, los grupos de Facebook, creo salas, y a ver, sala del equipo 1, sala del equipo, a ver, fulano y sultano trabajan juntos, entonces ellos están viendo, pero bueno, es una manera de acercarlos un poquito, de que no sea en la clase con, bueno, mis grupos son muy pequeños, reducidos, pero quizá a lo mejor en lugar de tener la clase con los 30 alumnos, pues quizá mediante un grupo de Facebook o mediante alguna estrategia podemos hacer que se formen equipos y que ellos interactúen, ahora sí que, no sé, 5 personas, quizás hasta 6 personas, para que también no se vuelva mucho desorden, pero también hay que fomentar mucho, ¿no? Esa parte del trabajo colaborativo y bueno, también estamos fomentando el desarrollo de su pensamiento matemático y científico. Y sobre todo creo que aquí es algo, ese es un punto súper importante, motivarlos, o sea, y que siempre tengan interés en aprender, que cada día ellos busquen aprender más, no nada más como una obligación escolar, ¿no? Sino hay que transmitirles ese gusto, hay que transmitirles esa motivación, que es bien importante. Siempre es importante, pero créanme que en la actualidad es mucho más dado a las circunstancias que vivimos. Procuren estimularlos, siempre aplaudir sus pequeños logros de cada día, porque eso los estimula y eso los motiva, que no se vuelva, ay, la clase o la sesión de tal materia, nuestro caso, la sesión de matemáticas, la sesión, o sea, qué aburrición. No, que ellos realmente se conecten o que hagan las actividades con gusto, que estén motivados, que no, que aunque estamos distantes, que aunque no estamos todos juntos en el aula, bueno, de alguna manera hay que mantener esa motivación porque de verdad, sí siempre es importante motivar a los estudiantes, en la situación que vivimos, lo es aún más. Entonces, cuando ellos tienen ese interés por aprender, están desarrollando su pensamiento matemático y científico. También hay que, esto se puede llevar a cabo mediante el desarrollo de iniciativa y creatividad. Son súper creativos y a veces, o no a veces, con mucha frecuencia, nos sorprenden con su creatividad. Cuando yo trabajé a nivel secundaria, pues quizá por ya tantos años, tengo 20 años en la docencia, y quizá después de tantos años de trabajar matemáticas y ya trabajando incluso, trabajaba por unas horas en la universidad y unas horas en secundaria, y pues quizá ya con una cabeza llena de ecuaciones y de a veces te vuelves un poquito cuadrado, como dicen, de buscar un camino, pero por ejemplo, les ponía a mis chicos de secundaria a resolver problemas, y pues yo obviamente me iba sobre el planteamiento de una ecuación. De verdad, muchísimas veces me sorprendieron y me quedaba yo riendo, porque ellos encontraban la solución de una manera bien creativa y llegaban a una solución y explicaban, o sea, por qué ellos habían tomado ese camino. Y la verdad, siempre me quedaba gratamente sorprendida y me daba mucha risa, porque decía, yo de loca ahí buscando ecuaciones y haciendo ecuaciones simultáneas y bueno, un montonal de locuras matemáticas, cuando ellos lo resuelven de una manera tan, pero tan sencilla. ¿Por qué? Porque son muy creativos. Entonces siempre debemos de estar buscando que se desarrolle esa creatividad aún más de la que tienen, que se siga desarrollando. Y bueno, las TIC son una manera muy buena para poder hacer esto. Cuando les pides que te hagan, por ejemplo, infografías o cosas así, de verdad te sorprende su capacidad para poder expresar en tan pocas palabras lo que tú quizá les pudiste haber dado en 2 o 3 páginas de conceptos teóricos. Entonces, son súper, súper creativos. También se desarrolla mediante la autonomía y toma de decisiones. Vuelvo a caer en lo mismo. Para mí, en lo personal, esa es la forma innegable de que tenemos un buen desarrollo del pensamiento matemático y científico cuando nosotros tomamos decisiones. Entonces, si nosotros vamos a utilizar estas TIC en el aula, pues no es nada más utilizarlas, pues nada más porque sí, ¿no? Porque ahorita la situación me obliga a hacerlo, sino hay que ver de qué manera yo lo voy a llevar a mi, pues en este caso mi aula virtual,
de qué manera lo voy a utilizar. Y entonces se sugiere que se hagan 3 etapas. Una etapa de exploración, o la primera sería una etapa de exploración. Hay que ver qué opciones existen para los requerimientos que tienen mis estudiantes en cuanto a su entorno y contexto. Entonces tengo que explorar. Hay infinidad de recursos. Créanme que yo nunca pensé que hubiera tantos. Y cada día yo creo que encuentro 2, 3 diferentes y desafortunadamente quizá no son, o no me funcionarían muy bien a mí a nivel universitario, pero yo creo que indiscutiblemente para ustedes en preescolar, primaria, secundaria y hasta bachillerato, hay infinidad de recursos. Entonces, bueno, hay que explorar de todo este mundo que tengo ahora de TIC, de tantos recursos que hay, ver qué es lo que a mí me sirve para el entorno de mis estudiantes, para su contexto. La otra etapa, bueno, ya una vez que yo exploré, pues la integración. Entonces ahora las voy a incluir para fortalecer ese proceso de aprendizaje. Muy importante, quizá lo debí de haber mencionado antes de hablar de las etapas. La planeación que nosotros hacemos de nuestras clases es fundamental. Primero planeo y veo dentro de lo que yo quiero que ellos aprendan, de todo lo que tengo en este maravilloso mundo de las TIC, qué es lo que me sirve, qué es lo que puedo utilizar realmente explorando, lo integro y entonces también esto me va a servir para construir nuevos conocimientos. Y entonces cuando nosotros hacemos nuestra planeación y decimos, bueno, voy a incluir algunas herramientas que por ahí vi o que me recomendaron, tengo que preguntarme por qué y para qué las voy a incorporar. No es nada más, por ejemplo, hay muchos juegos. Pues sí, pero ¿qué voy a obtener? O sea, qué aprendizaje voy a obtener? ¿Qué se va a realizar para que realmente signifique un aporte? O sea, no es nada más, repito, no es nada más utilizarlas porque sí, sino realmente deben de llevar un objetivo dentro de la planeación con nuestros estudiantes y, bueno, sobre todo, ¿qué beneficios se van a obtener? Yo creo que estas 3 preguntas son fundamentales para cuando yo o cuando ustedes deciden o decidimos utilizar las TIC dentro de nuestras clases para favorecer el pensamiento matemático y científico. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, maestra María de Lourdes. No sé si alguien quiera abrir que le abra el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Permíteme, hijo, por favor. Permíteme. Bueno, antes que nada, el uso de las tecnologías está siendo muy apresurado, pero para el estudio no está siendo útil. Como docente de telesecundaria, teniendo un grupo de alumnos a mi cargo, realmente no es útil porque ellos no lo usan para lo que debe de ser. Mencionaba usted que los alumnos o nosotros cuando fuimos estudiantes, lo primero que nos aparecía es lo que primero que poníamos como actividad y no revisábamos más información. Y sigue siendo igual. Eso no ha cambiado, créanmelo. Les he dejado tareas de investigación y me mandan la imagen, la captura de pantalla de lo que les aparece y les tengo que decir, chavo, la actividad la tienes que leer, tienes que sacar los aspectos importantes
y lo tienes que escribir en tu cuaderno. Yo todavía manejo la escritura en cuaderno. A pesar de que son alumnos de un nivel también. De telesecundaria o de secundaria, tienen unos errores de ortografía que debo de estar corrigiendo. No saben ni manejar un flexómetro. Con eso le digo todo. No saben las unidades de equivalencia, no saben transformar centímetros a kilómetros, no saben sacar pulgadas. Si les pregunto cuántos 16avos tiene una pulgada, me dicen 20. Cuando son 16, porque se dividen 16 partes un entero. No saben fracciones. Manejar el celular sí lo saben, manejar una tablet sí lo saben, pero no para lo que es en la cuestión educativa. Uno de los principales problemas que como docente he detectado es la eliminación de temas o de contenidos importantes en los libros. Si usted me dijera a mí qué materiales quiere usted utilizar o emplear en su escuela para trabajar con los alumnos, yo le respondería sin dudarlo, conceptos básicos y guías de aprendizajes del Plan 93, que se manejaban en telesecundarias. ¿Por qué? Porque ahí viene todo muy detallado. Los libros de ahorita vienen muy deficientes para hacer pensar al alumno, pero el alumno realmente no lo aprovecha, no piensa. Nosotros tenemos que pensar por ellos. ¿Y qué hacemos a veces como docentes? Este chamaco no va a aprender y omito temas. El lenguaje algebraico yo lo empleo mucho para las matemáticas, y en física el único detalle son conversiones, como usted decía, porque es lo mismo. Pero me dicen, profe, es que física es más difícil que matemáticas. Al contrario, física es más fácil, porque física es teoría. Física es mucha teoría, es leer, es comprender. Y fórmulas, pues por cada tema ocupas una o dos y son conversiones. Esa es la situación que se vive a nivel educativo, en educación básica en nuestro país. Mucha responsabilidad de eso tenemos nosotros los docentes por minimizar el aprendizaje. Ay, es que este niño no aprende. Bueno, le voy a enseñar algo más fácil. No, le debo de enseñar lo que es. Porque si ese niño, pues no termina la escuela, no termina la instrucción y consigue un trabajo de albañil, el albañil de perdida le va a decir, mídete cuántos metros hay y cómo, y agarra el flexómetro, ¿y dónde? O sea, lo más básico no lo sabe hacer. Entonces, nosotros como docentes no debemos de minimizar la mediocridad de contenidos que tenemos ya en nuestros libros. Debemos de sacarle el máximo provecho y ir de esa base incrementando el nivel. Usted da clases en educación superior. Así es. ¿Qué piensa de un alumno que no sabe multiplicar? ¿Qué piensa de un alumno que no sabe hacer un procedimiento? Yo le he dicho a mis alumnos, cuando ustedes vayan al bachillerato y el maestro le diga, ¿y que esto no se lo enseñaron en la secundaria? A mí me gustaría que con todo el valor del mundo ustedes se levantaran y dijeran, el maestro me lo enseñó, yo no lo quise aprender. Claro, se los digo con otras palabras más fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no son mis hijos, no son mis familiares, no son nada mío. Yo estoy ahí para que ellos aprendan, no para consentirlos, ni mimarlos, ni tratarlos. Ay, pobrecito, ay, me das lástima, ay, me das pena. No. Si queremos un cambio real, debemos de tratar y comportarnos como tal, como lo que somos. No vamos a ser amigos de los alumnos. Ah, es que este es mi cuate. Ah, es que este profe es bien llevadero, es maestro Barco, porque tenemos estas consecuencias. Llegan a niveles medio superiores o superiores y no saben nada. Y el maestro, el catedrático que está a un nivel superior, pues también se quiebra la cabeza con esos alumnos. ¿Sí? Y me imagino que también los atan de manos a veces, es que pues, no puede reprobar. Como a nosotros nos dicen que el alumno no puede reprobar. Y tenemos la exigencia y tenemos que ser empáticos con ellos, pero con nosotros no lo son. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros seguimos minimizando el aprendizaje, si nosotros seguimos malbaratando nuestra función, seguimos teniendo alumnos mediocres. Y usted en el nivel superior va a seguir teniendo alumnos mediocres. Oiga, parece chiste, es chiste, pero es una realidad.
el que le dice que invitan a todos los maestros de ingeniería a subirse a un avión, el cual construyeron sus alumnos, y todos los docentes se bajan asustados, menos uno. Y le pregunta a la azafata que por qué no se bajó. Pues que si esta porquería la construyeron mis alumnos, ni siquiera va a arrancar. O sea, ese es el conocimiento que tenía ese maestro de sus alumnos y sabía sus capacidades. Él tenía mucha capacidad como maestro, pero el alumno no lo quiere aprovechar y esa es la realidad. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país. El alumno no quiere aprovechar. Nosotros en su momento tuvimos otro tipo de educación, una educación exigente, una educación donde si no cumplías, papacito reprobabas y llegando a tu casa tu mamá o tu papá te daba una buena chancliza y a ver si al otro día no cumplías con tus actividades. No estoy diciendo que la violencia sea la solución en la casa. No, no, claro. Lo que estoy diciendo es que la exigencia viene desde casa y la exigencia debe de continuar en la escuela. Si no se hace, si no se cumple, tenemos lo que tenemos el día de hoy y nunca dejaremos de ser un país consumista para pasar a ser un país generador. Esa es la realidad. Esa es mi opinión. Entonces, volviendo al tema del uso de las TICs, ¿de qué me sirve a mí dominar, tener internet, pagar un servicio, tener un celular bueno? ¿Y de qué le va a servir a mis alumnos tener ese material también en casa? ¿O de qué le va a servir al papá esforzarse, quedarse sin comer una quincena porque el alumno tenga un teléfono cuando el alumno no lo aprovecha, cuando el alumno no te manda actividades, cuando el alumno no cumple, cuando te dice que no tiene saldo, y eso también está en un meme, que no tiene saldo, pero tus estados de WhatsApp ahí con cuanta cosa que suben en el WhatsApp. Para eso ocupa la juventud la tecnología. Y otra cosa muy importante, todos los beneficios y derechos que tienen los alumnos y los jóvenes actualmente. Ese es otro gran punzón que tenemos con nosotros. Tú ya no le puedes hablar fuerte a un alumno, llamarle la atención, tratar de corregirlo, exigirle las actividades porque estás dañándolo psicológicamente. ¿Cuántos de nosotros que somos profesores estamos dañados psicológicamente? Quiero yo saber. ¿Cuántos tenemos una enfermedad traumática por un chanclazo que nos dio mamá? Creo que ninguno, porque esas marcas de cinturón ya se quitaron. No fueron permanentes, fueron en el momento nos corrigieron. Y digo no es porque también me fue así. Y aquí estamos. Y queremos enderezar una juventud que no se va a enderezar. Porque en casa también le tienen miedo a los hijos. Porque en casa también papá y mamá no prefieren, no me meto en problemas. Oiga, señora, su hijo no cumple. Es que yo ya le dije que trabaje. Le manda tareas. Pues sí, por eso le estoy hablando, porque no me manda tareas. Porque no me responde. Porque es que, profe, se la pasa jugando el Free Fire. ¿Y qué espera usted para quitarle o desinstalarle ese juego? ¿Qué espera usted? ¿Que yo vaya a hacerlo a su casa? Yo no puedo hacer su trabajo. Ese trabajo es de usted. Mi trabajo yo lo estoy haciendo. Aquí somos 3 y usted es el principal en casa. Yo hago mi parte, usted haga la suya. Entonces, le digo, la tecnología de aquí al 2030, 2040, 2050, como país vamos a seguir siendo consumistas, va a seguir siendo cara porque ahorita cómo se elevaron los costos de las computadoras, de los equipos por la situación de la pandemia y de la escasez que hay y no lo ocupan para lo que es. Realmente la tecnología no lo ocupa para lo que es. Yo creo que antes de enseñarles a usar un celular, desde preescolar que empiezan a ver números, en primaria que vienen a ver procesos, también en secundaria que vemos procesos, hay que enseñarle lo elemental, por lo menos a que sepan medir con el flexómetro. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Perdón, es que cerré el micrófono porque tenía mucho ruido. Gracias, maestro. ¿Alguien más desea comentar algo? Quiero comentarles nada más que por favor en la parte del chat ya se dejó la retroalimentación. Si son tan amables, todos y todas, ir a ver. Y respecto, bueno, he estado leyendo los comentarios y bueno, coincido con ustedes, sé que su tiempo es sumamente valioso y que todos y todas tenemos demás cosas que hacer. Entonces, bueno, creo que hasta aquí nos vamos a... ¿Sí cortó?
dejo las preguntas hasta el día de hoy, a contestar en el foro. No sé, maestra, usted si quiere aportar algo. Quería comentarles nada más con respecto a las actividades y a las lecturas que tienen ahí en actividades sumativas. Bueno, les pongo ahí varias lecturas que están relacionadas con los temas que tratamos. Y bueno, les hago la aclaración que quizá alguna lectura viene de una investigación en preescolar o está enfocada a secundaria, pero bueno, realmente lo que yo quiero es que lo lean y que reflexionen y de acuerdo al nivel en el cual laboran, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes día a día en su trabajo, hagan la reflexión, el análisis o el comentario en el foro. Entonces sí me gustaría, solamente quería aclarar eso, que aunque la lectura aparentemente me está hablando de pequeños de preescolar, bueno, ¿cómo lo llevo yo a mi salón de secundaria? Yo sé que no es lo mismo, pero bueno, de alguna manera, ¿cómo lo adaptaría o cómo lo puedo, pues sí, adaptar al nivel en el cual cada uno de ustedes labora? Porque tenemos preescolar, primaria, secundaria, no sé si bachillerato, pero bueno, eso era lo que quería comentarles. Comenten en el foro, ya sea sobre lo que se les platicó el día de hoy, sobre la charla del día de hoy, sobre alguna duda que haya surgido, pero también esas, porque les pongo ahí, reflexiona sobre de la lectura, cómo aplicas o cómo lo implementas en tu nivel de trabajo, en el nivel en el cual laboras. Entonces, también en el foro, por favor, háganme esa reflexión. Estoy muy, muy interesada pues en leerlos, en saber qué es lo que ustedes realizan en su quehacer cotidiano. Y sí, estoy completamente, quizá no les responda en el mismo instante, pero créanme que leo todo, así como lo hice en el módulo del curso. Estoy ahora sí que cuando puedo abro y me pongo a darles respuesta a sus comentarios. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia y bueno, por mi parte eso es todo, licenciada Alexa. Muchísimas gracias, maestra María de Lourdes. Bueno, ya para finalizar, únicamente si son tan amables de ponerse para la foto de evidencia. Voy a empezar.